Dios, Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Si trajeron Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. ¿Qué les parece? En el libro de Isaías, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Capítulo 55. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice la Biblia, mire, gloria, misericordia gratuita para todos. Amén. ¿Qué es gratuita? La misericordia, gloria a Dios. Y si tuviéramos que traducir misericordia aquí en estos versos, tendríamos que ver esto como el Señor acercándose a nosotros, ¿amén? Teniendo misericordia de nosotros y acercando hacia nuestro corazón su palabra. De eso se trata. Amén. O sea, cada vez que el Señor acerca su bendita palabra hacia nuestro corazón, está teniendo misericordia de nosotros. Amén. Esto es muy importante comprenderlo, ¿no? Y esto nos va a ayudar a tener una actitud frente al Dios Todopoderoso que a Él le agrade. Amén. Fíjense que poco a poco, a medida que vamos caminando en el camino del Señor, Él va trabajando con nuestra vida para que nosotros nos vayamos despojando de toda actitud altiva, sobre todo delante de su presencia. Amén. Entonces, todo este trabajo que el Señor va efectuando en nuestro corazón tiene que ver con eso, que toda actitud altiva vaya quedando de lado. Y cuando habla de misericordia aquí, está hablando de Él haciendo llegar su bendita palabra, su voz, para poder guiar nuestro camino, ¿verdad? Y la palabra misericordia, a veces nosotros, conforme a la cultura que hemos abrazado, lejos de los caminos del Señor, cuando no teníamos ni fe, ni Dios, ni esperanza, misericordia, pensamos que esa misericordia es algo que necesitaban los pobres, los necesitados, los enfermos, ¿verdad? Y muchos de nosotros no nos sentíamos necesitados. Sin embargo, por ahí decíamos que éramos ricos, pero en realidad éramos pobres. ¿Amén? Porque sí que necesitábamos, y cómo necesitábamos la bendición de Dios, cómo necesitábamos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hoy que estamos en el Señor, es importante que esto se haga rema en nuestros corazones. Nuestra actitud frente a Él. Amén. Vamos a recibir misericordia. ¿Cuántos entienden esto? Gloria a Dios. Misericordia gratuita para todos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Fíjense, hermanos míos, qué interesante es esto, ¿no? A todos los sedientos es el llamado. Amén. A todos los sedientos, o sea, si bien la misericordia alcanza a todos, ¿no? Porque la misericordia de Dios alcanza a todos, aquí primero nos hace entender que hay misericordia y el Señor nos envía su palabra. Pero luego está haciendo un llamado a los sedientos realmente. Amén. Porque también la misericordia de parte del Señor tiene un valor muy grande. Amén. O sea, la misericordia del Señor no es que la anda regalando por allí a quienes no la quieren recibir, sino que está hablando de los sedientos, los que realmente tienen necesidad, están sintiendo en su corazón que anhelan al Señor y anhelan su dirección, anhelan su bendición, su palabra. Venid a las aguas. Amén. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Fíjense, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Fíjense, hermanos, que parecía como que hubo una controversia aquí, ¿no? Porque el capítulo 55, versículo 1 dice, venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y de alguna manera podemos pensar, bueno, obviamente que cuando dice ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Se está refiriendo al verdadero pan, ¿no? O sea, ¿por qué se estás invirtiendo en algo que no es provechoso? Sino, de alguna manera, la idea nos está trasladando, de alguna forma, el hecho de que invertí bien, invertí en la palabra del Señor.
Pero es como que se contradice un poquito, porque dice, ¿cómo? Si es sin dinero y sin precio. ¿Por qué luego está hablando de invertir bien o por qué, en todo caso, gastar mal? Amén. Pero es interesante que nosotros comprendamos esto. Mire, la Biblia jamás se contradice. Eso es algo que yo siempre tengo que tener guardado en mi corazón. La Biblia nunca se contradice. Hay momentos que estamos frente a la palabra del Señor y de repente podemos no entender. Estamos frente a la palabra del Señor y es como que un versículo de alguna manera se contradice con el otro y muchas veces decimos, pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa esto? Yo tengo que saber, tiene que estar establecido en mi corazón que jamás el Señor se contradice en su palabra. Entonces debo profundizar un poquitito más. Amén. Entonces, frente a estos versículos, mire lo que dice aquí. Venid, comprad y comed. Punto. Gloria a Dios. Amén. Venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Fíjense, los que no tienen dinero, ¿cómo nace para comprar? Si para comprar, lógicamente necesitas dinero. Amén. Entonces, fíjense que aquí lo que nos está diciendo esta palabra, que aquello que viene de la verdadera fuente de vida, que es nuestro Señor, es algo de sumo precio, es algo muy valioso, amén, que no necesariamente se compra con dinero, amén, pero sí hay que comprarlo. Y si no se compra con dinero, ¿cómo se compra? Amén. ¿Qué quieren los ladrones de nosotros? El dinero, gloria a Dios. ¿Y qué decían los ladrones de antes? Los de ahora no, porque los de ahora perdieron todo código. Pero vamos los de antes, ¿no? Sacaba el revólver y ¿qué decía? No, la plata o la vida. ¿Amén? O sea, había dos opciones, la plata o la vida. Bueno, gloria al Señor. Sabemos que el ladrón viene ¿para qué? Gloria a Dios. Bueno, pero vamos a ver en contrapartida el otro lado. Es importante que o la plata o la vida. Pero el Señor dice plata no. ¿Y qué queda? La vida. Gloria a Dios. ¿Y entonces? ¿Cómo hacemos? Gloria al Señor. Venid a las aguas los que no tienen dinero. Porque al Señor no le interesa nuestro dinero. Le interesa nuestra vida. Y ese es el precio para comprar. Porque el orden de la palabra no falla. Primero comprad, después comed. ¿Sí? ¿Qué dice? Comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio. Vuelve a aclarar. Fíjense que dice, es tremendo, ¿no? Porque vuelve a hablar lo deja bien clarito el Señor aquí. Los que no tienen dinero vengan y compren. Luego dice nuevamente, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces, yo tengo que comprender que esto no es una cuestión económica, sino está muy lejos de la economía y del bill metal. ¿Amén? Pero sí es importante que yo entienda que debo comprar, debo poner algo. ¿Amén? Debo poner algo. En este caso, es nuestra vida, es nuestro corazón. O sea, no es que yo voy por la vida, gloria al Señor, y me tropiezo con la palabra y bueno, ya que está, esto para algo me va a servir. No, tengo que comprarla, tiene un precio. Amén. ¿Cuál es el precio? Las cosas de Dios son gratuitas, pastor, estoy de acuerdo. Si traducimos el precio en dinero, amén. Pero mi pastor siempre me decía, hermano, el Señor no le regala nada a nadie. Y después de que lo escuché me quedé, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Qué idea, ¿no? Media rara, ¿cómo nos regala? Luego empecé a entender, empecé a comprender que es tremendo porque el Señor va derramando su bendición sobre nosotros a medida que nosotros nos vamos entregando a Él. Entonces, de alguna manera, tenemos un precio aquí. Y es un precio que nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar. Fíjense, y realmente no es gravoso, por Dios, porque lejos de Él no teníamos vida directamente. Ahora, hemos recuperado algo maravilloso. Tenemos la vida de Cristo en nuestros corazones hoy. Y el Señor nos está haciendo una demanda. Vengan a las aguas los que no tienen dinero. No hay excusa. ¿Viste? A veces decimos, no llegamos, estamos cerca de fin de mes, no puedo, ¿no? Pero no, el asunto es que aquí no hay excusa. Vengan los sedientos. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid y comprar sin dinero y sin precio, porque no tiene precio. ¿Y por qué no tendrá precio?
Y porque si lo tuviera no lo podemos pagar. Amén. Sin precio, vino y leche. Y luego dice, ¿por qué? Gloria a Dios, mire. Gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Volvemos al mismo concepto. No está hablando de dinero aquí, sin embargo está hablando de gastar. Y si no hablamos de dinero, gloria a Dios, ¿cómo era la cosa? ¿La bolsa? ¿No? O la vida, ¿no? Si no es el dinero, estamos hablando de ¿qué? De la vida. ¿Por qué están gastando la vida en lo que no es verdadero pan? Amén. Ay, ay, ay. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Y aquí cómo sería esto entonces? Porque el dinero, bueno, el dinero es el dinero. Pero ¿y el trabajo? Gloria al Señor. Fíjense que, hermanos míos, esto es tremendo porque trabajar dignifica al hombre, ¿verdad? El trabajo es una bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no comprendemos que primero está Dios y abrazamos y gastamos la vida en el trabajo? ¿Qué ocurre? Fíjense el Señor que nos dice, ¿por qué gastás la vida en lo que no es pan? ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo, la vida en vuestro trabajo que realmente no sacia? Entonces, ¿qué hago? ¿No trabajo más, pastor? No tenés que gastar la vida en el trabajo. Esto es importante entenderlo, ¿no? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Tenemos traducción en lenguaje actual? A ver, versículo 2. Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Ay, qué lindo, gloria al Señor. Bueno, avanzamos un poquito más. Mire, el versículo 2 dice, ¿por qué gastas el dinero? Etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Y luego dice, oídme atentamente y comed. ¿Alguien come con la oreja? Señor, ¿no? Oídme atentamente, dice. Gloria a Dios. Y comed del bien. Gloria a Dios. Entonces aquí es muy importante que nosotros comprendamos que aquello que vamos a comprar y aquello que vamos a comer se oye. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué importancia, por favor, que tiene esto? Oídme atentamente y comed del bien. Y esto como resultado tiene, se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué pasará con el alma? Se va a deleitar. Se deleitará. Gloria a Dios. Ay, qué lindo es esto. Esto es imposible, pastor. Para los que no están sedientos, es imposible. Pero el que está sediento, sí. Porque fíjense, hermano mío, que cuando nosotros no teníamos sed, ¿no? Cuando estábamos por allí sin fe, sin Dios, sin esperanza, nuestra alma se deleitaba en otras cosas, ¿verdad? Ahora hemos descubierto el verdadero deleite. El verdadero deleite está en el Señor, está en Cristo. Amén. Entonces nuestra alma se deleita. ¿Cuándo? Cuando oye la palabra. Gloria a Dios. Por eso que esto es tremendo. Fíjense que cuando la palabra viene de parte del Señor, es para los sedientos. El que no tiene sed no se deleita con la verdadera palabra del Señor. Fíjese que la meta ¿cuál es? Oídme atentamente, coman y se vale deleitar su alma, ¿verdad? Ahora, es importante porque cuando el alma, ¿no es cierto? El alma no se deleita con la verdadera palabra del Señor, se va a deleitar ¿con qué? Con algo que esté lejos de la verdad. Amén. Con todo lo que tenga que ver con lo terrenal, con todo lo que tenga que ver con la carne. Entonces allí la satisfacción no viene, o solamente viene esta satisfacción para los sedientos, para aquellos que realmente anhelan, están sedientos, necesitan saciar su sed de la verdad, gloria a Dios, saciar su sed de la palabra del Señor. Mire, vamos a avanzar otro poquito y prestemos atención en esta segunda parte del versículo 2, donde dice, oídme atentamente. El versículo 3 comienza diciendo, inclinad vuestro oído, se acentúa la cosa. Amén. Oigan atentamente, inclinen vuestro oído. Gloria al Señor. Venid a mí y vivirá vuestra alma. ¿Qué dice? Vivirá nuestra alma. Se deleitará el alma, vivirá el alma. Gloria a Dios. Y qué tremendo esto, ¿no? Inclinad vuestro oído, oídme atentamente. Venid a mí y vivirá vuestra alma. Gloria al Señor.
Tremendo esto, por favor. Inclinad vuestro oído. ¿Cómo será eso? ¿Cuántos veían El Llanero Solitario? Nadie. Sí, gloria a Dios. ¿Cómo se llamaba el amigo del Llanero Solitario? Toro. ¿Qué hacía Toro? No es muy bíblico esto, pero nos va a servir como ilustración. Toro, cuando el llanero le preguntaba dónde estaba el enemigo, ¿qué hacía Toro? Se postraba, ¿verdad? Y apoyaba su oído ¿dónde? En la tierra para que escuchar cómo venían cabalgando desde otros, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, basándonos, ¿no?, en este ejemplo no bíblico de Toro, mire, gloria a Dios, fíjense, inclinad vuestro oído, gloria a Dios, venid a mí. Fíjense qué diferencia, porque en los días del Llanero Solitario, ¿cuál es el mayor problema que tenía el Llanero Solitario? Lo tenía con los indios. Amén. ¿Cómo se llamaba el jefe de los indios que peleaba contra el Llanero Solitario? Qué poca memoria, hermano, gloria al Señor. Toro Sentado se llamaba. Entonces, el problema estaba con Toro Sentado, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba el toro del lado de la justicia? Postrado. Amén, gloria a Dios. Entonces, inclinad vuestro oído. Vamos a postrarnos delante del Señor y es la forma de venir a Él y oír para que viva nuestra alma. Entonces, fíjense que, hermano mío, esto es una palabra anticarne. Totalmente. Amén. O sea, este es el antídoto para la obra de la carne en nuestra vida. ¿Cómo comienza? Comienza con misericordia. Palabra que a muchos de nosotros no nos gustaba demasiado, ¿no? Porque misericordia la necesita el que esté pobrecito, ¿no? Gloria al Señor. Pero en este caso los pobrecitos somos nosotros, porque somos los sedientos. Frente al Señor, ¿no?, nuestra condición es inferior, obviamente. Gloria a Dios. Ahora fíjense, nos dice misericordia primero, sediento después, gloria a Dios. Después te dice, no quiero tu plata, pero vengan y compren con su vida, gloria a Dios. Óiganme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma. Fíjense, hermanos míos, que hay momentos donde nosotros nos deleitamos con nuestros ojos, ¿verdad? Es tremendo, pero aquí está hablando del oído, no de los ojos, no de lo que vemos. Si bien el Señor va a utilizar muchas veces los sentidos para darnos un mensaje, para ministrar nuestra vida, pero a Él le interesa que nosotros le oigamos, no que veamos tanto. ¿Sabe? Y fíjense que nosotros muchas veces vemos antes de oír. Y a veces juzgamos por lo que vemos. No sé si me doy a entender. El enemigo lo sabe. Entonces trabaja por ese lado. ¿Cómo por ese lado? Y sí, porque condiciona nuestro oír. Yo recuerdo una oportunidad allí en Quilmes, ¿no? Estamos en la iglesia y resulta, no en nuestra iglesia, resulta que en medio de la reunión entra un linchera. ¿Sabe lo que es un linchera? Sí. Gloria a Dios. Un croto para los más, ¿no? Gloria al Señor, para los más antiguos. Gloria al Señor. Y entró, ¿no? Gloria al Señor. Y se puso a predicar. Se fue al púlpito y se puso a predicar. Gloria a Dios. Y tremendo, ¿no? Porque empezó a despertar un montón de murmuración y la gente hablaba. No lo escuchaba nadie, hermano querido. Tremendo esto, por favor. Y luego de ese momento, tenía puesto un sombrero y un poco andrajoso estaba vestido. Se saca el sombrero y se saca tenía una especie de sobre todo, medio emparchado así, ¿no? Y era un ministro del Señor, que llegó a la iglesia de esta manera, para poder darle a la iglesia un mensaje, ¿no? Gloria a Dios, un mensaje tremendo, porque fíjense que lo que veíamos ya condicionamos lo que estábamos escuchando, porque Él vino a compartir la palabra, Él vino a transmitir un mensaje que viene del corazón del Señor, pero el ojo no nos dejaba recibir ese mensaje. Por eso que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida para que nuestro ojo no guíe nuestros pasos. Amén. Fíjense que el Señor hace cosas incomprensibles muchas veces en nuestra vida. ¿A cuánto le pasó? Hace cosas incomprensibles. Hay cosas que no podemos entender.
gloria a Dios. Y de repente, muchas veces hasta nos preguntamos, Señor, ¿cómo puede ser esto, verdad? Y el Señor dice, no andés por vista, andá por fe. Seguime por la fe. Oí mi palabra, seguí mi instrucción, seguí mis pasos, pero oyéndolos, no observándolos solamente, ¿no? Entonces, el poder mirar condiciona nuestro caminar. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Oídme atentamente, inclinad vuestro oído y venid a mí, gloria a Dios, y vivirá vuestra alma. Pero lo más importante, aunque esto es bien importante, dice punto y coma, y haré con vosotros pacto eterno. Gloria a Dios, haré con vosotros pacto eterno. Fíjense, hermanos queridos, esto es tremendo. Esto es tremendo porque yo recuerdo cuando el padre Enrique nos arriaba a la iglesia, ¿no? Y entrábamos en la iglesia, hermano mío, y esto era a la hora de la Eucaristía. ¿Cuántos tuvieron por ahí algún día? Yo era el único pagano, yo pensaba que no. Bueno, en la hora de la Eucaristía, no, la cosa era bien suntuosa, amén, porque el cáliz era de oro, ¿no? Allí no sé cómo se llama todo esto, que estaba ahí, era, ¿no? También mucho oro, mucho dorado, mucho brillo, ¿verdad? Las vestiduras impecables, toda una preparación, una pompa bárbara, ¿verdad? Para el momento de la atadura. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Ahora, pero fíjense, esto es tremendo, ¿no? Pero de repente todo eso que veíamos, es como que wow, ¿no? Yo me acuerdo que el padre Enrique nos decía, bueno, acá está Cristo, ahora dentro de esta puertita. Y nosotros decíamos, ahí está Cristo, gloria a Dios. Estaba todo brillante, estaba todo limpito. Recuerdo que había sobre el cáliz había unas servilletitas blancas, ¿no? Una especie de... Y la limpieza, la pulcritud, ¿no? Entonces todo eso ya condicionaba nuestro cerebro. Empezamos a ver todo eso y decíamos, wow, claro, gloria a Dios. Sin embargo, el Señor nos dice, óiganme, óiganme. No solamente lo que vean. Entonces tenemos que hacer con el Señor, oírlo. Miren lo que dice esta palabra el Señor para nosotros. Gloria a Dios. Versículo 5. El versículo 4 habla del Señor, habla de Cristo. Amén. Pero mira aquí, esto habla de nosotros. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Entonces fíjense que esto es tremendo, porque comienza este capítulo 55 ya tocando un montón de bases que nosotros tenemos, que nuestra cultura nos ha implantado, que nuestras enseñanzas nos han establecido en nuestro corazón y en nuestra mente, fortalezas que venimos de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque nos habla de misericordia, amén. Nos habla justamente de comprar sin precio, amén, gloria a Dios. Vos y yo que nos arreglamos solo y que todo lo comprábamos y no queríamos que nos regalen nada y, ¿no es cierto?, y éramos orgullosos, ¿verdad? Entonces hay todo un trabajo de parte del Señor en nuestra vida para ir rompiendo estructuras, porque ¿a dónde nos quiere llevar? Nos va a llevar aquí. Llamarás a gente que no conociste, gloria a Dios, y gente que no te conocieron correrán a ti. Porque los que te conocieron van a salir corriendo. Amén. Esto es tremendo. Gloria al Señor. O sea, gente que no te conocieron correrán a ti. Gloria a Dios. Pero el hecho es que lo hace todo nuevo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Llamarás a gente que no conociste. ¿Y cómo haces para llamar a gente que no conociste? Cuando nosotros llamamos a alguien que no conocemos, ¿qué nos dicen del otro lado? Equivocado, nos dice, y nos corta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para llamar a gente que no conocemos? Gloria a Dios. Si ni el número tenemos. Para llamar a gente que uno no conoce, gloria a Dios, fíjense, imagínense, nosotros vamos por la calle, hay mucha gente que va y que viene, ¿no? De repente paramos a uno, decimos, señora, no la conocemos. Entonces nos dice, sí. Y nos quedamos ahí. Porque acá dice, llamarás nomás. Llamarás a gente que no conociste. Gloria a Dios. ¿Y después qué hacemos?
O sea, se supone que si vamos a llamar a gente que no conocimos, es porque tenemos algo para decirle. Amén. Hay un propósito, no vamos a andar haciendo cosas sin propósito, si no, ¿cuánto tiempo vamos a durar frente a la gente? Me va a decir, esto es una broma que me están haciendo acá en la calle. Llamarás a gente que no conociste porque tendrás algo poderoso para decirle. Tendrás algo poderoso para ellos. Ahora, eso poderoso, no que lo recibimos en el seminario nada más. Eso poderoso lo tuvimos que haber vivido. Y entonces el Señor nos va a llevar poco a poco a que nosotros alcancemos la condición de sedientos. ¿Para qué? Para poder calmar la sed de aquellos que no conocimos y que ni siquiera reconocen su sed. Porque esa era también nuestra condición. Nosotros no reconocíamos nuestra sed, no reconocíamos que estábamos sedientos del Señor, ¿verdad? Gloria. Ahora fíjense, por causa de Jehová tu Dios, muchos correrán a ti. Entonces, también tenemos que ir haciendo una separación, ¿no? Separándonos de nuestro ego, separándonos de todo aquello que nos quiere hacer sentir importante, porque el verdadero importante es el Señor. Entonces, fíjense que la cosa aquí es profunda, porque no es cuestión de plata, no es cuestión de lo que podemos visualizar, no es cuestión, es cuestión de amor, es cuestión de sed por el Señor, es cuestión de una llenura que vos y yo necesitamos, ¿verdad? Pero cuando el corazón está lleno de dolor, cuando está lleno de angustia, cuando está lleno de mentira, cuando está lleno de ansiedad, no hay lugar. Por eso que tenemos que experimentar ese vacío que nos va a llevar directo al Señor. Amén. Vamos a avanzar otro poquito, hermano mío. ¿Dónde estamos? En el capítulo 55 de Isaías. Gloria a Dios. Entonces como que es todo nuevo en esta... Y sí, mi hermano. El versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Gloria a Dios. Buscad al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Misericordia, perdón. Gloria a Dios. Fíjense que hay muchos que nosotros no conocemos, hay muchos que no entienden todavía, no se les ha revelado que necesitan misericordia y perdón para poder transformarse en sedientos y que su sed sea realmente calmada, ¿verdad? Entonces, es interesante esto, porque, miren, hermano, gloria a Dios. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, el cual el Señor tendrá de él misericordia, y busquen al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos al versículo 6 y 7 en TLA. Vamos juntitos por aquí, a ver. Traducción lenguaje actual. Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Fíjese, hermano mío, esto es tremendo porque 700 años antes de la aparición del Mesías, Isaías habló de él. Amén. O sea que proféticamente Isaías enviaba unos mensajes muy poderosos, sobre todo para los últimos tiempos. El momento oportuno de buscar a Dios, vaya si no es que Él está a las puertas y el desenlace de esta humanidad está allí también a las puertas. Este es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Amén. Fíjense que todo gira alrededor del arrepentimiento. ¿Amén? Y del reconocimiento que hay alguien que nos puede perdonar, alguien que nos puede redimir y que nos puede regalar una vida nueva, ¿verdad? Ahora, es tremendo porque la humanidad está bien lejos de esto. Necesitan misericordia, necesitan perdón, necesitan cambiar su manera de pensar, necesitan revisar su mala conducta y cambiar de actitud. Sin embargo,
El corazón se les endurece cada vez más y cada vez se pronuncia más en todas estas actitudes, ¿verdad? Entonces, algo va a ocurrir. Lo interesante es que para que cuando eso ocurra en la vida de aquellos que correrán a ti por causa del Señor, nosotros tenemos que estar preparados. Fíjense, hermano mío, muchos de nosotros venimos con un entrenamiento exhaustivo en cuanto a cómo le tenemos que hablar al incrédulo. ¿Amén? En qué argumento le tenemos que dar a este que tiene esta problemática, qué argumento le tenemos que dar a este otro que tiene esta problemática, qué argumento tiene que... Está todo bien estudiado y más o menos lo manejamos, gloria a Dios. Pero fíjense que el mensaje para los últimos tiempos es para los sedientos. Ahora, es tremendo, ¿no? Es para los sedientos, y el sediento es aquel que un día desgustó la buena palabra, pero hoy tiene sed de ella porque ya no la tiene, ¿verdad? Y también el sediento es aquel que aún no conoce a Cristo, no sabe que hay una verdadera bebida, gloria a Dios, pero hay una insatisfacción en su vida. Porque paralelamente a esto, la corriente de este mundo llevará a muchos a endurecer más y más su corazón. El amor de muchos se va a enfriar, o sea, cada vez va a haber gente más lejos de Cristo que cerca de Él. Entonces, pero no olvidemos que el Señor está preparando un pueblo. ¿Amén? Y ese pueblo lo está preparando individualmente y grupalmente. ¿Grupalmente para qué? Para que mucho pueblo que Él tiene preparado en esta y en muchas ciudades del mundo puedan llegar a sus verdaderos caminos. Pero tengamos en cuenta que el Señor hace todo nuevo. Porque dice, hermano mío, gloria a Dios, a ver, gente que no conociste, gente que no te conocieron. O sea, llamarás a gente que no conociste. Llamar a gente, por eso, para llamar a gente que no conocimos, tenemos que tener un mensaje que les interese a esa gente. El mensaje que nosotros tenemos acumulado desde hace un tiempo no le interesa a esta gente. ¿Qué está diciendo, pastor? No, pues está hablando de Cristo. Sí, pero hay maneras y maneras de presentar a Cristo. Una de las últimas maneras, ¿no?, de presentar a Cristo es sin nombrarlo. Yo no sé cómo hace, gloria al Señor, pero el tema es hablar de Dios sin que se mencione Dios, ¿no es cierto? Y bueno, esa es una manera de pensarlo. O sea, ofreciéndole ¿a quién? A la gente, no la salida en Cristo, sino la salida a través de Cristo, pero salida al fin. Y el mensaje para que gente que no conocimos y que por causa del Señor corra a nosotros, es completamente distinto. ¿Cómo completamente distinto? Sí, mire. Vamos a empezar de vuelta. No, para, pastor, gloria al Señor. Mire. Comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Amén? Entonces, fíjense que este mensaje que va a llegar a aquellos que realmente están sedientos es la antítesis del mensaje de la iglesia hoy. ¿Amén? Fíjense, nosotros hablamos, ustedes lo recordarán hace un tiempito, sobre algo que es sumamente importante. Vimos cómo el Señor nos ha enseñado en nuestra preexistencia. ¿Recuerdan que hemos tocado el tema? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, fíjense que todos fuimos enseñados por el Padre. Y hemos llegado a la conclusión, revisando las Escrituras, no por otra causa, hemos llegado a la conclusión que muchas de las decisiones que hoy llevamos aquí adelante en esta tierra, la tomamos en aquellos días. Hemos visto cómo de repente el Padre, ¿qué nos pudo haber enseñado? El Evangelio, amén, su palabra. Entonces, hay quienes aceptaron ese desafío maravilloso de vivir la vida cristiana, de vivir la vida agradando a Dios, y ya lo han aceptado antes por eso le dijo al Señor, al profeta, antes que te formases en el vientre de tu madre, te santifiqué, te dije, mío eres tú. Por eso, entonces, hay una decisión preexistencial. ¿Amén? Una decisión preexistencial donde algunos le dijeron sí al Señor, otros le dijeron no.
No, ¿cómo le van a decir que no? Y antecedente tenemos de la rebelión en el cielo. En el mismo cielo se le rebelaron al Señor. No olvidemos que no es que Dios hace las cosas mal, que hace gente para que se rebele, que hace ángeles para que se rebelen. No, 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 Él hace todo bien. El tema es que Él ha dispuesto dar a su creación un libre albedrío. ¿Amén? Entonces su creación va a decidir. Entonces hay gente que ha aceptado al Señor, hay gente que le ha dicho que sí, gente que le dijo que no y gente que le dijo ni. Que son los optativos, hermano mío, los que vienen a optar en esta tierra. Por eso Judas dice, a los que dudan, convencerlos. Pero fíjense, hermano mío, hay muchos que dudan y ya se les habló hasta el cansancio, pero todavía no se le dijeron las palabras mágicas. ¿Cómo las palabras mágicas? Sí, sí, sí. Fíjense, esos optativos que nosotros nos vamos a encontrar en esta tierra tienen una orden en el corazón que se despierta con una palabra. ¿Recuerdan la historia? Vamos a ver una figura en el Antiguo Testamento con el profeta Elías. El profeta Elías llega a la viuda de Sarepta, esa viuda estaba en una condición deplorable, sin embargo el Señor le dijo, ella te va a sustentar. Algo completamente ilógico, como muchas de las cosas que hace el Señor. ¿Amén? O sea, ¿por qué hace cosas ilógicas a veces el Señor? Porque no las podemos entender. ¿Saben por qué? Porque no son para entenderlas, son para oírlas y creerlas y obedecerlas. Listo. Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, fíjense, cuando Elías llega, el Señor con anterioridad le había dicho, yo le di orden a una mujer para que te sustente. Esta mujer estaba en una condición deplorable, arruinada económicamente, ¿no? Dispuesta hasta a morir junto con su hijo. Y llega Elías y le dice, con ese poquito que vos tenés de harina, de aceite, haceme a mí primero. Y sabemos que Elías no era una persona que abusaba de la confianza de la gente, ni que estaba allí manipulando a la gente para sacarle su sustento, todo lo contrario. Entonces, vemos, hermano mío, que cuando Elías le dice, dame a mí primero, se despertó una orden que tenía en el corazón. ¿Cuál era la orden? Yo he dado orden que te sustente. Cuando le dice, dame a mí primero, ¡pum!, se despertó. Amén. Entonces, fíjense que Judas, ¿de qué habla? Si nosotros analizamos un poquito el libro de Judas, que es bien cortito, no vamos a llevar mucho trabajo, vamos a ver que tiene un mensaje para los postreros tiempos. Y en esos postreros tiempos, donde son tiempos decisivos, donde habrá, hermano mío, habrá que tomar una decisión, muchos estarán en el valle de la decisión, ahí nos vamos a encontrar con los optativos. Entonces, a los que dudan, convencerlos. Pero hay una manera de convencerlos, que no es la manera convencional, tradicional, que la que nosotros recibimos en el pasado. Amén. Ahora, fíjense, no porque toda enseñanza del pasado sea mala, amén, sino porque tenemos que entender algo. Mire, hermano mío, gloria a Dios. El mensaje de los postreros tiempos es un mensaje que estará siendo soltado en medio de una situación muy particular que no se vivía en el pasado. ¿Amén? En el pasado la cosa era distinta. En el pasado, hermano mío, fíjese, yo no me recuerdo con quién en el día de ayer, no sé si con alguno de ustedes o de mi familia, yo mencionaba el hecho de que en esta ciudad, sobre todo en esta ciudad que nos toca vivir a nosotros, que más o menos la estudiamos, en esta ciudad hay muy poca gente sin evangelizar. Hay muy pocos que jamás hayan escuchado. Debe haber algunos, seguro, pero no hay mucha gente que pueda decirnos, yo nunca escuché hablar de Cristo. Amén. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque el mensaje no es pura y netamente evangelístico, sino que ya tiene que sufrir algunas modificaciones, porque hay mucha gente que ya entregó su vida a Cristo, pero su amor se enfrió y está lejos del Señor, ¿verdad? Ahora, Judas tiene un mensaje para los últimos tiempos, un mensaje que lo podíamos enmarcar dentro de la palabra que tal vez algunos de ustedes escucharon en estos días de David Wilkerson que mencionamos aquí, un llamado de angustia. ¿Amén? ¿Cuántos revisaron el? Gloria al Señor. Bueno, tarea para la casa, ir a YouTube, ¿cómo es? ¿No? Un llamado a la angustia, ¿no? Gloria al Señor. David Wilkerson. Escuchen eso, gloria a Dios. Es muy importante. Porque hay un llamado
Hay un llamado de último tiempo, y es un llamado que causa angustia, ¿no? ¿Y por qué causa angustia? Causa angustia porque no solamente las almas que no conocen a Dios se pierden, ¿amén? Sino que hay quienes no están destinados a perdición y el diablo se lo está llevando igual. Entonces, ahí entra en acción, gloria a Dios, el mensaje, el consejo que nos da Judas. A los que dudan, convencerlos. Pero tiene que haber un mensaje que despierte la orden que tienen en su corazón. Tiene que haber un mensaje que los alcance de tal manera que a su espíritu les haga recordar aquel día que no tomaron una decisión, pero sabían de qué estaban hablando. No sé si me doy a entender. En calidad de espíritu nosotros estuvimos con el Señor. Estando con el Señor, hermano mío, nosotros tuvimos la oportunidad. ¿De qué? De aceptarlo o no. O de no tomar una decisión inmediata y venir a optar aquí a esta tierra. Entonces, muchos han llegado bajo esa condición. Por eso dice, inclinad vuestro oído y vengan a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno luego. Pero dice, venid a mí. ¿Y a dónde voy, pastor? Gloria a Dios. Se nos tiene que revelar el mí en el corazón. ¿El mí quién es? El Señor. Porque es una voz que va a ser conocida para los optativos. Amén. Es una voz que va a ser familiar para el espíritu, ¿verdad? Si está recibiendo esa voz, ¿verdad? Un espíritu que lo desestimó por completo, no lo va a reconocer. Pero si llegaron a esta tierra con la opción de estar aquí tomando la decisión definitiva, van a escucharlo y vivirá vuestra alma. Amén. Mire, vamos a avanzar otro poquito más que esto se está poniendo bueno. Mira, gloria a Dios. Dice, llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel que te ha honrado. Uy, todo nuevo. Busquen al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tengo que buscar, pastor? Sí. ¿Tengo que dejar? Sí, gloria al Señor. Ay, Dios mío. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Jehová. Como son, ahora fíjese, hermano, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con mis pensamientos? Vamos a Telea, ¿estamos viendo? Vamos a ver Telea esta. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Le juro. O sea, no. No es algo que le parece. Le juro que es así. Claro, nos jura que es así porque racionalmente esto no lo podemos llegar a entender. Pero tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos. Gloria a Dios. Mire, yo no pienso como piensan ustedes. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando hay una discusión de fondo en algún trabajo, en algún, no sé, en algo, ¿verdad? Con gente que no piensa como nosotros. Para llegar a un acuerdo, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y cómo hacen dos o más personas para ponerse de acuerdo cuando no hay la misma manera de pensar? Es muy difícil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, porque la empresa tiene que seguir adelante, la sociedad de fomento tiene que seguir funcionando, ¿no? La obra tiene que avanzar, la función tiene que continuar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hermano mío, esto es tremendo. ¿Cuántos iban al circo? Gloria a Dios. ¿Qué pasaba en el circo? En el circo de los nuestros, ¿no? De nuestra época, había animales. ¿Cuántos recuerdan esa época? Gloria al Señor. Fíjense, hermano, imagínense ustedes si el domador tenía una controversia con el león, ¿no? O con el tigre y esos bichos que veíamos en aquel circo, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Un desastre, hermano. Gloria a Dios. Pero la función debía continuar. Entonces había que preverlo antes eso. Era una locura llevar al medio de la función
un animal que no esté perfectamente domesticado, ¿no? y adiestrado, gloria a Dios. Entonces, fíjense que tenía que haber de alguna manera alguien dominante y alguien dominado. Ah, no. O sea, tiene que haber, sí, hermano, para que haya un acuerdo, tiene que haber una voz dominante y tiene que haber un dominado. Gloria al Señor. Entonces nosotros estamos frente a esto. Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos. Les juro que es así. Ahora, la función debe continuar, hermano. Y si nosotros seguimos tirando zarpazos, vamos a seguir recibiendo latigazos. ¿No? Golpe de silla y látigo. Amén. Gloria al Señor. Tremendo. Entonces, fíjense, hermanos queridos, que de esta manera funciona el sistema del Señor en la vida del hombre. El hombre que no deja que Él crezca y que domine, jamás lo va a conocer. Porque el Señor no nos va a imponer como los sistemas de este mundo con látigo su doctrina, ¿verdad? Pero sí va a actuar de la manera del dominante de la cosa, no del dominado. O sea, Él no está para hacer nuestra voluntad, sino nosotros para hacer la de Él. Por eso que es muy importante que en esta nueva vida que el Señor nos ha regalado, nosotros la podamos comprender, esta nueva vida. Porque si no, lo que muchos hacen es traer los beneficios de Cristo o del Evangelio a su vida. Y con algunos beneficios más o menos acomodan su vida y allí van. Pero el tema es que nosotros vayamos a Él, no que Él y venga a nosotros, que nosotros aceptemos su doctrina, que aceptemos su manera de vivir, que aceptemos sus pensamientos, no que queramos acomodarlos a nuestra existencia y nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Por eso que es todo nuevo, es todo nuevo. La nueva vida en Cristo no son parches, no son remiendos, no es un odre viejo, es algo nuevo para poder contener aquello que nos va a ser dado realmente sin desperdicio. Fíjense que dice, el vino se coloca ¿dónde? En un odre nuevo. Amén. La otra referencia bíblica la tenemos en el parche nuevo, ¿no? El remiendo nuevo en un saco viejo. Entonces, no va a funcionar. Entonces, tiene que haber un renuevo. Los sedientos van a recibir la voz del Señor, van a recibir la dirección de Dios, van a recibir lo realmente nuevo que muchas veces va a ir en contra de sus sentidos, va a ir en contra de lo que están viendo, va a ir en contra de lo que están pensando, va a ir en contra. Entonces, debe haber una disposición de nuestro corazón frente a esto que la palabra nos declara. Fíjense, yo no pienso como piensan ustedes. Entonces, claro, tampoco actúa como nosotros actuamos. Y bueno, entonces, hermano, tenemos que, bueno, Señor, acá estoy. A ver. Y su Hijo vino aquí a esta tierra, se hizo hombre, dándonos un ejemplo. Fue a la cruz y agachó la cabeza. Se entregó. Amén. Lo mismo debemos hacer nosotros, frente a Él y frente a su palabra. ¡Ay, qué lindo, hermano! Bueno, mire, acompáñenme, gloria a Dios. En el capítulo 55, versículo 6 hace una clave. En la primera parte, gloria a Dios. ¡Ay, Dios! A ver, versículo 6 dijimos. Sí, la clave está en la primera palabra, buscar, gloria a Dios. El versículo 6, en la segunda parte, gloria a Dios, ¿qué dice? Hay que buscar y hay que llamar, gloria a Dios. El versículo 7, en su primera parte, dice, hay que dejar, gloria a Dios. Y en su segunda parte, ¿qué dice? Hay que volverse al Señor, obviamente. Amén. ¿Lo revisamos? Gloria a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esto sugiere una búsqueda profunda. O sea, buscad y llamar. Buscad y llamar. ¿Cómo sería la escena? Señor, ¿dónde estás? Te estoy buscando. ¿Amén? Te estoy buscando y te estoy llamando. ¿Verdad?
Y eso denota una búsqueda. ¿Quién busca a quién? El que está buscando algo preciado, algo que valora, algo que ama. A veces nos pierde un niño. Nosotros lo vamos a buscar por cielo y tierra. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque obviamente, bueno, la misma búsqueda tenemos que tener para el Señor en estos últimos tiempos. Mira, hermano, gloria a Dios. Pero luego dice que tenemos que dejar, gracias Jesús, deje el impío su camino y el hombre inicuo su... ¿Tenemos lenguaje actual? Versículo 7. A ver. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Qué lindo. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, Señor amado! Entonces, vamos a avanzar un poquitito más. Mire, hermano mío, gracias Jesús. Él está aquí. ¿Cuánto lo creen? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Acá tenemos un problemón nosotros. Porque esto es una determinación de parte del Señor. El Señor dice en el versículo 11, la palabra que yo envío no vuelve vacía. ¿Pero con qué vuelve? No vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero. Vamos a telear, a ver. Gloria a Dios. Cuando sale de mis labios, dice el Señor, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Traducción viviente tenemos? A ver, gloria a Dios. La envío y siempre produce fruto. Gloria a Dios. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde la envíe. Atenti, vamos a parar la rotativa acá. Mire. La envío y siempre produce fruto, pero la misma palabra nos enseña que hay frutos silvestres que no sirven y hay frutos buenos. Habla del árbol bueno con su fruto bueno y habla del árbol malo con su fruto malo. Entonces, pero siempre habrá un fruto cuando el Señor envíe su palabra. Por eso que nuestra condición al recibir la palabra tiene que ser la de sediento, para que nuestra alma viva. ¿Amén? Porque si nosotros no estamos sedientos de la palabra del Señor, no valoramos la palabra del Señor, no es algo que está rigiendo nuestra vida, nuestro caminar, nuestras decisiones, cuando la palabra llega no va a producir el fruto que a Dios le agrada, pero un fruto va a producir. Amén. Ahora mire, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ahora volvamos a lo que dijo Judas, los que dudan convencerlo. Mire. Aquí esto es interesante porque resulta que la palabra la envía el Señor, la orden la envía el Señor. Recordemos que podemos estar frente a aquellos optativos que no dijeron ni sí ni no y que vienen a optar aquí, en esta tierra. ¿Cuáles son las opciones que tienen aquí en la tierra? Las mismas, ¿sí o no? ¿Amén? Una producirá un fruto, otra producirá otro fruto, pero la palabra del Señor la envía y tiene un propósito. El propósito es que realmente tomen una decisión y anhelen al Señor que sea la correcta. Ahora mire, gloria a Dios. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. O sea, no hay posibilidad de que esa palabra que el Señor envía, esa orden que el Señor envía, no prospere. Puede dar como resultado dos respuestas, amén, dos clases de frutos, pero siempre prosperará. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? Mire, estamos hablando de todas estas cosas porque el llamado que el Señor está poniendo en nuestro corazón
es de este tipo. Y no es que es la característica de la iglesia o la forma de trabajar de la iglesia. No, esto no es un sistema. Amén. Esto no es un sistema. Es el Señor hablando a nuestro corazón y dando dirección a nuestro corazón. Mire, hermano mío, la orden que el Señor enviará a esos optativos, hermano mío, esos optativos ya la saben y la van a reconocer. Y estarán frente al valle de la decisión. Tendrán que tomar una decisión por sí o por no, sabiendo que ya es la última oportunidad que tendrán. Hermano, es tremendo esto, porque por un lado es una responsabilidad maravillosa, pero por el otro lado, ay Dios mío, tiene un peso de responsabilidad tremenda, ¿no? Que a veces, gloria a Dios, parece que nos queda grande. Pero fíjense, tenemos que tener confianza. Porque el Señor envía la palabra y va a lograr todo lo que Él quiere. Ahora, si nosotros estamos sujetos al Señor de tal manera, nosotros estamos en obediencia al Señor, nosotros nos importa realmente agradar a Dios. ¿Cómo comenzó esta reunión hoy? ¿Ustedes recuerdan las palabras de la pastora? Gloria a Dios. Es tremendo. Porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo en estos instantes. ¿Por qué, hermano mío? Y eso que yo ni sabía que iba a abrir la reunión ella. ¿Amén? Ahora, fíjense que una cosa, Pablo también lo experimentó y lo dijo, una cosa era agradar a los hombres y otra cosa es agradar a Dios. Ahora, fíjense, hermano mío, que esto es tremendo. La palabra del Señor, la palabra crucial, amén, que llega a salvar una vida. Pero para tanto, sí, porque es una cuestión de vida o muerte. Entonces la palabra crucial tiene que venir de parte del Señor, ¿no? O sea, esto es lo mismo que tener a alguien que se está cayendo, está agarrado una sola mano en un precipicio y nosotros nos acercamos y decimos, ¿necesitas algo? ¿Y qué van a necesitar? Que le echemos una mano, ¿no es cierto? Entonces, por favor, tenemos que entender esto. La palabra es crucial. Es una cuestión de vida o de muerte. Si nosotros vamos con filosofías huecas, si nosotros vamos con doctrinas de hombre, si nosotros vamos con mensajes reconfortadores para el alma, si nosotros vamos a acariciar el alma, si nosotros vamos con mentira, difícilmente aquella persona tenga la oportunidad que el Señor le está dando. Al menos con nosotros no. El Señor tendrá que buscar a otro. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor nos está dando una posibilidad maravillosa a nosotros. Vamos a avanzar otro poquitito más y ya termino. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Vamos a traducción en lenguaje actual. A ver, gloria a Dios. Dice, ustedes los israelitas andad de Babilonia con alegría. Ahora, nosotros podemos haber recibido esta palabra hace un tiempo atrás cuando estábamos sumergidos en el mundo, cuando estábamos en Egipto o en Babilonia, y era coherente lo que estamos recibiendo porque el Señor nos está diciendo, yo los voy a sacar del mundo. Ahora vos y yo no estamos en el mundo, pero podemos estar en Babilonia. Amén, porque hay mucha iglesia que está en Babilonia. Fíjense, ustedes los israelitas, el pueblo de Dios, la palabra iba dirigida a los israelitas. Ustedes los israelitas saldrán de Babilonia con alegría, con gozo. Amén. Fíjense, hermano, cuando uno deja algo que ama, ¿cómo sale? Llorando. Amén. O sea, cuando vos estás dejando algo que amás, ¿no? Lo dejamos llorando. Pero acá dice con alegría. Alegría es la satisfacción de salir de Babilonia. Pero si no te das cuenta que estás en Babilonia, ¿qué satisfacción vas a tener? Amén. Yo me fui llorando de Almagro hasta Constitución, hermano. O sea, no le estoy predicando algo que no viví, ¿eh? Por favor, entendamos esto. Me fui caminando de Almagro hasta Constitución llorando, hermano mío. Cuando llegué a Constitución, él me dijo, basta, se terminó el duelo. Pero tremendo, ¿eh? Se terminó el duelo, gloria a Dios. Cuando tomé la decisión de salir de Babilonia, me fui en colectivo hasta Babilonia. ¿Amén?
Porque si hay cosa que a mí me irrita es esperar el colectivo. Entonces digo, por ahí me arrepiento y no voy nada. O sea que busqué todo el escenario para no llegar. Llegué. En vez de tomarme el tren que llegaba en 25 minutos, me tomé, que no me acuerdo el nombre ese que va de Claypole hasta, uno rojo que para ahí, ¿no? De Claypole hasta Capital. Da vueltas y vueltas, y mientras daba vuelta al colectivo yo meditaba, digo, estaré haciendo lo correcto, no, a ver si meto la pata, no será el diablo. Y el diablo me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Y llego y digo, no, se terminó, y me abarajaron allí dos, y me los saqué de encima, y digo, se terminó, y salí de Babilonia, y salí llorando, hermano mío, gloria a Dios. Ahora fíjense, el Señor me dijo, se terminó el duelo. Me tomo el tren para regresar y me esperaba un programa de radio, entonces tenía que apurarme. Instantáneamente llegué allí a la zona sur y me fui para la radio. Cuando llego allí a la radio, lo primero que hago antes que el programa comience, me encuentro con un siervo de Dios y le cuento. Le digo, salí de Babilonia. Bueno, no le dije así, pero era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque ni siquiera yo me daba cuenta que estaba saliendo de Babilonia. Entonces, este hombre de Dios me dijo, bueno, te determinarás una cosa y te serás firme. Gloria a Dios. Amén. Se ve que este vio que todavía corría alguna, ¿no? Que no había salido con alegría, ¿verdad?, de Babilonia. Y me quedé con eso. Eso fue a primera hora de la tarde. A la noche yo tenía otro programa en las madrugadas. Entonces llego y allí hacíamos el pase con un pastor que se iba y nosotros que llegábamos. Y le cuento, salí de Babilonia, gloria al Señor. Y me dice, bueno, en 5 minutos empieza tu programa. No hagas muy largo el duelo, me dijo. ¡Wow! Señor amado, tremendo. Y a partir de ese momento yo comprendí que comenzaba una nueva etapa que no la entendía. Comenzaba una nueva etapa que no la conocía. Por favor, es tremendo. Entonces, hermano, tiene que haber una disposición en nuestro corazón. Porque va a haber una inclinación a volver a Babilonia sin darnos cuenta. Pero tiene que haber una determinación en nuestro corazón a descubrir lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Ahora en Babilonia cantábamos lo nuevo de Dios. Y hasta lo cantábamos y lo proclamábamos. Venía a recibir lo nuevo de Dios. Hoy si revisamos qué era lo nuevo de Dios, me quiero morir. Amén. Entonces fíjense, hermano mío, que el privilegio que Dios nos está dando en este tiempo, hermano mío, es maravilloso. Porque son los últimos días y tiene que haber un mensaje distinto en nuestros corazones. Por favor, es importante. Viene realmente lo nuevo, pero lo nuevo no es conocido por nosotros. Por eso nosotros necesitamos depender de Dios. Tenemos que entender esto, por favor. La otra noche estoy haciendo zapping y me detengo en enlace. 1 de la mañana estaban pidiendo plata. A la 1 de la mañana, hermano. Gloria al Señor. Cuando yo estaba en Babilonia, también pedíamos plata. Del 1 al 10 de cada mes hacíamos el radiotón. Entonces de repente, ¿no? Gloria a Dios. Yo antes veía la Biblia junto al calefón y era normal para mí. ¿Verdad? Hoy la cosa cambió. El Señor envió su palabra, gloria a Dios, oímos, gloria a Dios, y el Señor va a hacer prosperar esa palabra. El Señor va a trabajar en nuestra vida para que se haga lo que Él quiere. Es muy importante, hermano mío. Entonces, hoy estamos frente a una gran posibilidad. Mire, dice la palabra del Señor. Mi palabra sale de mi boca y no volverá vacía. Con alegría saldréis. Con alegría saldréis. Y con paz seréis vueltos. ¿Que vamos a volver a Babilonia? No, gloria a Dios. ¿Qué dice en ese autito negro que va y no vuelve? P-A, ¿cómo es? ¿Si la deletreamos?
Con paz seréis... ¡Ay, qué mensaje mala onda! No es un mensaje mala onda. Porque fíjense, hermano mío, que nosotros vamos a volver. ¿Cómo que vamos a volver? Vamos a volver. Pero, ¿cuándo se nos revela a nosotros en nuestro corazón que vamos a volver? ¿Cuántas veces el Señor nos habló de volver y nosotros siempre lo asociamos a volver no sé, donde vivíamos antes, a volver donde, no sé, tantas cosas, a lugares que antes frecuentábamos o qué sé yo, ¿verdad? Dios mío, a volver allá, a volver a su divina presencia. Con paz seréis vueltos. Ahora, ¿cuándo uno experimenta paz realmente? Más allá de cuando nos vamos en ese coche morocho ya, ¿no? ¿Cuándo uno experimenta paz? Claro, pero vamos a volcarlo esto a nuestra vida natural, suponete, ¿no? Sí, bueno, pero vos sos muy santificada, ¿no? Vamos a buscar a alguien más carnal. Fíjense, uno siente paz, hermano mío, cuando hace algo útil, cuando hace algo bueno. Uno siente paz cuando las cosas le salen bien, cuando realmente se da cuenta de que fue, ¿no? Fue correcto lo que hizo, ¿verdad? O tuvo éxito en lo que hizo. Uno siente paz en su corazón. Entonces fíjense que hay todo esto vamos a encadenarlo con la misión que todos nosotros tenemos aquí en la tierra. Lo mejor que nos puede ocurrir es salir de Babilonia con alegría, entendiendo, no sonriendo y fingiendo, ¿no? Sino saliendo con alegría realmente por la oportunidad que Dios nos da y poder regresar en paz al Señor con el deber, habiendo cumplido con el deber, habiéndole cumplido al Señor, habiendo hecho su voluntad. Imagínense que si nosotros llegamos frente al Señor y el Señor nos dice, ¿qué pasó? ¿Amén? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Es lo peor que nos puede ocurrir. Ahora, si nos llegamos frente a Él y Él nos dice, siervo fiel, ¿no? Paz al reposo, a la paz, con paz seré vuelto. Amén. Cuando alguien se muere sin fe, sin Dios, sin esperanza, ¿cómo son sus últimos momentos? ¿En paz? No. Gloria a Dios, porque hay algo que lo inquieta, porque sabe que lo que va a vivir, gloria a Dios. Sin embargo, cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo es su partida? Ay, hermano, gloria a Dios. Te querí con Él, amén. No, para tanta fe no tengo. Pero sí, hermano, sí, porque es una cosa hermosa y maravillosa alcanzar entendimiento de esto. Amén. Mire, 2 minutos más y los dejo tranquilos, mire, gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, dice la Biblia, en lugar, gloria a Dios, de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Poneme traducción en lenguaje actual este versículo 13 del capítulo 55. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Crecerán pinos en lugar de espinos. Gloria a Dios. Arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios. Y eso será muestra de su maravilloso poder. ¿Qué dice la Biblia? Toda rodilla se doblará. Amén. Ahora fíjense, hermanos míos, que lo que tenemos por delante, cuando con paz seremos vueltos, es más que bueno, hermano mío. Amén. Porque la zarza es un arbusto, ¿verdad? Sin embargo, aquí habla de pino, aquí habla de ciprés, gloria a Dios. La ortiga, ¿verdad? En lugar de esa ortiga silvestre crecerá un árbol valioso, de madera valiosa, como el arrayán. Entonces, fíjese, hermano mío, que esto es tremendo, porque así dice el Señor en el versículo 1 del capítulo 56. Guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Vamos a leer de vuelta. 56:1, gloria a Dios. Hagan lo que es justo y bueno. ¿Y qué hacemos? Tenemos que saber lo que es justo y tenemos que saber lo que es bueno. Gloria a Dios. Bueno, pues yo más o menos una idea tengo.
Esto es más profundo que una idea. Tenemos que tener certeza de lo que es justo y lo que es bueno. Para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque pronto voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el que obedece mis mandamientos y los cumple con fidelidad. Gloria a Dios. Dichoso el que respeta el día de descanso y nunca hace nada malo. Gloria a Dios. Y da otras instrucciones más. Pero fíjense qué interesante. Habla de cumplir mandamientos con fidelidad. Y eso es lo que el Señor procura, espera de cada uno de nosotros. Que podamos ser fieles. Fieles. Y mire qué amplio que es el Señor. Dice, si un extranjero me adora, vamos a avanzar otro poquitito, hermano querido. No tiene por qué decir Dios me apartará de su pueblo. Aquí entramos nosotros, porque nosotros no somos. ¿Hay algún hebreo aquí? ¿Algún israelita? No, gloria al Señor. Dios me aparta, dice, si un extranjero me adora, no tiene por qué decir Dios me apartará de su pueblo. Gloria a Dios. El hombre que no puede tener hijos habla del estéril, en la versión nuestra Reina Valera 60. Y vemos que esto no solamente lo podemos aplicar a aquella persona que literalmente no tuvo descendencia sobre esta tierra, sino que a veces nosotros venimos con una esterilidad tremenda, ¿no? del mundo y a veces se extiende en Cristo mismo, porque mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, mientras no cambiemos nuestra forma de actuar, va a haber esterilidad en nuestras acciones, amén, no va a haber fruto. Dice, el hombre que no puede tener hijos tampoco debe decir yo parezco un árbol seco, porque si estos hombres respetan el día de descanso, ¿qué será respetar el día de descanso? ¿No tenemos que hacer sabatistas? No. Fíjense, si nosotros vemos las costumbres de aquellos días, había una doctrina, una manera de vivir. Se respetaba el día de reposo, ¿verdad? Ahora nosotros estamos bajo la gracia y bajo el sacerdocio de Melquisedec en este tiempo y algunas cosas han sufrido modificaciones, ¿verdad? Entonces entendemos que el día del Señor es el domingo. Entonces, pero no solamente está haciendo referencia al hecho del trabajo en sí, sino que, fíjense, hoy hay mucha gente que trabaja un domingo y lamentablemente debe trabajar y no por eso va a perder o va a caer de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero ahora fíjense, acá dice, respetan el día de descanso, respetan mi doctrina, respetan mi manera de vivir, respetan mis preceptos, respetan mis mandamientos. Por eso el libro de Deuteronomio habla mucho sobre los mandamientos, sobre los preceptos, etcétera, etcétera. Amén. Yo les daré algo mejor que tener hijos e hijas. Gloria a Dios. Haré que el nombre de ellos quede grabado para siempre en los muros de mi templo. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Todas bendiciones, pero en otra dimensión. Amén. Todas bendiciones gloriosas, pero que nos están trasladando a otra dimensión. Ahora, fíjense, hermano mío, esto es importante porque nosotros tenemos que, a nosotros, bajo esta dimensión que estamos sujetos a tiempo y espacio, muchas veces nos ocupan el aquí y ahora. Pero nuestra esperanza se tiene que trasladar. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense, hoy por hoy, uno de los mensajes que más está llegando al pueblo del Señor es el aquí y ahora. Y esto tiene que ver con lo que dijo la pastora cuando comenzó. O sea, si yo le digo a la gente lo que quiere escuchar, se va a recibir con agrado. Ahora, muchas veces, cuando vamos al mensaje del Señor, lo que estamos diciendo es lo que no se entiende. Gloria a Dios. Y nos empezamos a rascar la cabeza y decimos, ¿pero de qué se trata todo esto? Amén. Se trata de obedecer, se trata de honrar su palabra, se trata de confiar en Dios, se trata de tenerlo como padre sabiendo que nada malo. Cuando nosotros éramos jóvenes que me decían, papá está loco, mamá está loca, no tienen razón, yo soy el dueño de la verdad. Nos creíamos Superman, ¿verdad? Ahora que estamos un poquitito más, ¿no? Más maduro, gloria al Señor, decíamos, qué razón que tenía papá, qué razón que tenía mamá, ¿no? Pero entonces fíjese que nosotros a veces nos comportamos así con el Señor.
Ahora, yo no sé si tenemos mucho tiempo para madurar. Bueno, vos ya llegaste, pastor. Bueno, pero vamos a ver los jóvenes. Gloria al Señor, amén. No sé si tenemos demasiado tiempo, porque el Señor está a las puertas. Como Él está a las puertas, hermano mío, no nos tomemos tanto tiempo por delante. Comprendamos que el Señor busca fieles. Ay, 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 le daré un nombre eterno. Gloria al Señor, fíjense. Gracias, Jesús. El versículo 4, la Reina Valera del capítulo 56, dice: a los eunucos que guarden mis días de reposo, a los eunucos que abracen mi doctrina, a los estériles que abracen mi doctrina, aquellos que estén sin fruto, aquellos que reconozcan realmente que necesitan a Dios, como nosotros, hermanos, gloria a Dios. Dice, y que escojan lo que yo quiero. Está clarito acá, ¿eh? Los eunucos que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Opa, abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Gloria a Dios, qué lindo. Gracias, Jesús. Fíjense que aquí está abriendo un paréntesis y una gran oportunidad al Señor para todo aquel que lo reconozca y que escoja lo que Él quiere, pero lo que Él quiere. Esto se nos tiene que ser revelado en nuestra mente y en nuestro corazoncito. No lo que nosotros queremos y que Dios nos ayude a lograr lo que nosotros queremos, sino escoger lo que Él quiere. Ahora, hermano, fíjense, tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros. No es que la vida cristiana es una vida de sacrificio, una vida de sufrimiento, una vida de dolor. Si nosotros escogemos lo que Él quiere, ay, mamita querida, la que me espera, Dios mío. No, hermano, todo lo contrario, porque tenemos un Padre como bueno. Tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Por favor, tenemos que entender esto. El enemigo tiene lo peor preparado para nosotros. Ay, ay, ay. Pero el Padre tiene lo mejor. Es importante esto, por favor. ¿Qué tiene preparado el enemigo? Lo peor. ¿Qué tiene preparado el Señor? Lo mejor. Pero resulta que estamos en un mundo que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Entonces de repente lo peor parece que es bueno. Gloria al Señor. Y lo bueno parece que es malo. Por eso que no es por vista, es por fe. ¿Y la fe se despierta cuándo? Por oír la palabra. Entonces ya voy subiendo de estatura, ya no me muevo por vista, ya me dejo guiar por lo que oigo de parte del Señor. No todo lo voy a entender, pero tengo que obedecerlo. Entonces me voy sujetando a la vida que el Señor me va marcando. El Señor va trazando mi camino y jamás va a dar mi pie al resbaladero, sino que el Señor estará enderezando mis pasos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire. Yo le daré lugar en mi casa, dice el versículo 5, y dentro de mis muros. Esto habla de protección divina. Esto habla de cobertura sobre nosotros. Gloria al Señor. Versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria al Señor. Inclina tu rostro un instante y vamos a orar juntitos por esta palabra. Él está aquí, ¿cuántos lo creen? Gloria a Dios. Él está aquí. Te alabamos, Señor. Cerra tus ojos un instante y habla con el Señor. Tal vez, hermanos míos, estemos en esta mañana frente a una gran oportunidad. En los últimos tiempos habrá muchos que se van a encontrar en el valle de la decisión. Gloria a Dios. En el valle de la decisión estará el Señor. Gloria a Dios. Pero hay un tercer personaje que se traduce en muchos personajes que también estarán allí en el valle de la decisión. No por no haber tomado una decisión justamente, sino siendo protagonistas de la decisión que otros tomarán. A los que dudan, convencerlos. Hermano, hermana querida,
a lo largo y a lo ancho de esta ciudad, de este país, de este mundo. Hay quienes tienen una orden en su corazón. Y esa orden se despertará cuando el Señor busque a alguien que sea capaz de abrir una brecha y se plante allí. Gloria a Dios. Busqué algún hombre y no hallé a ninguno, dijo el Señor. Pero en estos días maravillosos que estamos viviendo, que nos toca vivir a vos y a mí, hermano mío, tenemos la gran oportunidad de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, no a hacer lo que a mí se me ocurre, no a hacer lo que yo pienso, porque tus pensamientos son más altos que los míos. Envíame a mí, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Haz tu divina voluntad en mi vida, Señor amado. Úsame conforme a lo que tú quieres hacer. Yo jamás me imaginé compartir un mensaje como este, mi hermano, mi hermana. El Señor lo sabe. Gloria a Dios. Pero hoy estamos frente al desafío que el Señor me hace y nos hace. Y Él espera que vos y yo tomemos la mejor de las decisiones. No por vista, sino por fe. Una fe que estuvo creciendo y desarrollándose porque estuvo oyendo. Ese oído se despertó. Ese oído ya no hace oído a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la adulación, sino que hizo oído, realmente ese oído se inclinó hacia la verdad. Y se reveló en nuestros corazones que cuando conozcamos la verdad seremos verdaderamente libres. Y seremos libres para que el Señor pueda utilizarnos. Por eso seremos libres para liberar. Gloria al Señor. Y esa libertad es extender, llevar la luz, llevar esa antorcha que está dentro de esa vasija que deberá romperse en un momento como en los días de Gedeón. Esa vasija se quebrará, ese cántaro se quebrará, porque ya no resistirá la voz del Señor, ya no andará por vista, ya no andará conforme a sus pensamientos, sino todo lo contrario. Ya el Señor estará obrando de tal manera que esos cántaros se quebrarán y esa luz, la luz de Cristo, gloria a Dios, no tan solo con un mensaje de salvación, sino también avanzando un poquito más allá de los viejos rudimentos de la salvación, despertando en muchos corazones que tienen una orden encerrada dentro de ellos. Vos y yo no lo sabemos, vos y yo no lo conocemos. Por eso que es interesante que comprendamos esto, porque dice la Biblia que andarán llorando, gloria a Dios, pero irán sembrando mientras lloren, pero volverán con regocijo, porque no será inútil todo el trabajo que el Señor nos está enviando a hacer. Seguramente en el camino habrá algún que otro momento de llanto, porque no se equivoca la palabra, irán llorando y sembrando. Pero también dice que hay una preciosa semilla, esa semilla que despertará la orden de muchos corazones, esos corazones que se volverán al Señor, gloria a Dios, esos corazones que estuvieron a punto en un momento de decirle que sí, pero tal vez no se atrevieron, y hoy el Señor está enviando a los suyos, aquellos que aman, aquellos que ha escogido, esas ovejas que un día escucharon su voz y hoy le estamos siguiendo. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por este momento, gracias por mi hermano, por mi hermana, Señor. Gracias por habernos convocado aquí delante de tu divina presencia. Tú nos estás dando la gran oportunidad, Señor, de serte útiles en este tiempo. Tú estás poniendo tus palabras en nuestros labios, no las nuestras, no nuestras estrategias, no nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, sino lo que realmente a ti te agrada, Señor amado. Y eso que a ti te agrada, no soy yo quien juzga si te agrada o no, sino que tu palabra me lo hace saber exactamente. Señor, gracias por enviarnos este mensaje hacia nuestro corazón. Este mensaje, Padre Santo, lo atesoramos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Y anhelamos, Señor, que tú escuches desde el cielo nuestra voz diciéndote: Señor, heme aquí,
Gloria a Dios. Envíame a mí. Padre Santo, te ruego que prepares el camino, que prepares aún los medios, Señor, que tantas veces nos preocupan, Señor, e impide que podamos, Señor, tener actitudes de fe para llegar a cumplir tu divino propósito. Prepáralo todo, Señor. Primeramente nuestro corazón, bendito Señor, para que no haya tropiezo y podamos alcanzar ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana en esta mañana y declaro en el nombre poderoso de Jesús que se cumplirá tu buen propósito en sus vidas. Habrá palabra de vida en sus corazones, Señor. Habrá palabra que realmente transmita vida a todo aquel que está sediento en este tiempo. Señor, gracias, porque tú vas a poner delante de cada uno aquellos que realmente están sedientos y que tienen una orden en su corazón. Viene el tiempo de una gran cosecha, mi hermano. Viene el tiempo en donde esas órdenes harán despertar a muchos. Y mucha gente que no conociste, por causa del Señor, vendrá a ti. Mucha gente que no conociste, hermano, hermana, gloria al Señor. Es importante entenderlo esto, gloria a Dios. Ayer compartíamos en la iglesia de Batán, hermano, que en nuestro caminar muchas cosas cambian, gloria a Dios. Dice que el pueblo del Señor salió de Egipto y salió con mucha otra gente, así dice el libro de Éxodo. Otra gente que no pertenecía al pueblo del Señor y que en unas primeras instancias caminaron con el pueblo del Señor. Caminaron con ellos, gloria a Dios. Llegaron hasta el monte Sinaí y fue justamente allí donde muchas de esas gentes hicieron errar a un pueblo que se dejó manipular, que escuchó la voz de toda esa gente. Pero allí estaba el Señor, alertando a Moisés. Y Moisés bajando de ese monte, llamándole la atención y haciendo un llamado a que no vuelvan y no desciendan otra vez a Egipto. Gente que no conociste, gente que nació contigo, gente que salió de Egipto contigo, sino que por causa del Señor, dice la palabra, que nosotros estamos recibiendo en esta mañana, gente que no conociste, por causa de Jehová, vendrá el Señor, porque tiene una orden en su corazón. Padre amado, bendito Dios, el que tenga oído oiga. Te ruego, Señor, que mi hermano y mi hermana atesoren en su corazón esta palabra, la valore, Señor amado, y conforme al propósito por el cual tú la has enviado, todos nosotros nos pongamos en marcha, sabiendo que tú vas a dirigir nuestros pasos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.